Buenas noches gente, hoy veremos todas esas cosas que fueron una total mentira que a lo largo de los años Marvel no las ha estado tirando, ya sea en trailers, películas, series, etc. Me explico, cosas, como escenas falsas, películas que terminaron siendo algo diferente a lo que esperábamos, baiteos, etc. Bien, dicho esto y sin más introducción empecemos. Avengers Unidos. Yo en ese tiempo no estaba muy metido en el universo Marvel, y sumado a eso no leo cómics en general, pero para muchos que sí leían cómics, la frase de Avengers Unidos era muy mítica. Como dije, yo no leo cómics por lo tanto no me importó mucho esta escena, pero para los que sí, esto les molestó bastante, y no fue hasta Avengers Endgame que tuvimos esta frase, convirtiéndola en una de las partes más épicas y recordadas de Marvel a día de hoy, pero siendo sinceros, quedó mucho mejor en Endgame. Si lo hubiera dicho en la película de Era de Ultron, y después en Endgame creo no habría tenido el mismo impacto. Assemble. Avengers! Eternals. Película que se venía hablando mucho desde el comienzo de la fase 4, por lo que se pudo ver en su momento, ya sea en avances, teasers, y después en el tráiler oficial. Esta parecía una gran película, tanto que muchos nos preguntamos si sería un evento o algo así, porque lo presentaban todo de manera muy épica, pero al final fue todo lo contrario. La película duró casi lo mismo que en Endgame, aparte las cosas que nos muestran aquí, hubiera sido mejor mostrarlas en una película evento por así decirlo. Hablo sobre el tema de los celestiales, y casi todo lo demás, pero para muchos la película fue muy pequeña para toda la información acerca del universo Marvel que nos presentaron. Hulk en Infinity War. No sé si muchos recuerdan los primeros trailers de Infinity War. En el mismo, nos mostraban la pelea en Wakanda, en donde vemos a Hulk. Esto hizo pensar a la gente que podríamos ver a Hulk peleando junto a los demás en Wakanda, pero fue todo lo contrario. Bruce usó el Hulkbuster en la pelea, y donde vimos a Hulk fue solamente al principio. Mucha gente se quejó de esto, sobre que Marvel había puesto una escena falsa en el tráiler, que tampoco fue la gran cosa porque la película fue una locura total en su momento, pero para los que les gusta Hulk esto no les pareció muy bueno. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Ya había pasado bastante tiempo desde el último evento de Marvel, que fue en Endgame, y como habían empezado con todo el tema del multiverso, se esperaba que alguna de las películas ya anunciadas en su momento sería un evento, y fue con la película de Doctor Strange que esto se fue haciendo más grande, ya que el título de la misma era muy llamativo, pero como muchos sabrán, la película no fue muy buena que digamos, esto por muchas cosas, ya sea por las expectativas de la gente, por el título de la película, o todo lo que hizo Marvel antes de la misma. Para el que no lo vio, básicamente lo que hicieron fue sacar como 500 clips y trailers para promocionar la película, y de paso generar hype, poniendo referencias por todas partes, pero esto del multiverso se quedó muy de lado en la película, ya que sí nos llegaron a mostrar personajes de otros universos, pero, como dije en un video pasado, si esta película se hubiera llamado Doctor Strange vs la Bruja Escarlata, de por sí estos dos personajes son muy buenos, y así nos hubieran sorprendido con el multiverso. Pero bueno, al final el evento ocurrió en Spider-Man No Way Home, con los dos Spider-Mans anteriores. Los nuevos mutantes. Película que pertenece a la saga de los X-Men, y bueno, fue malísima XD. Bien, esta película tuvo muchísimos retrasos, y cuando la iban a estrenar llegó el 2020 y la volvieron a retrasar. Por los trailers parecía una muy buena película, supuestamente iba a ser una especie de terror pero con superhéroes, era una combinación rara pero parecía que iba a funcionar, pero cuando se estrenó la misma fue totalmente diferente. Para que se hagan una idea, es la típica película que la vería tu prima adolescente de 17 años, hay cosas de ese estilo, como personajes se la pasan hablando de lo típico en esta clase de películas para adolescentes. Pero también hay algunas cosas que pudieron haber evitado hacer, como este personaje, los poderes de este salen cuando se excita. ¿Qué carajo? Así es, no me lo estoy inventando XD.
Pero bueno, esta película fue una con la que el cine volvió a funcionar después del 2020, y para la gente no fue algo muy agradable de ver después de esperar tanto tiempo. Venom en No Way Home. Para los que vieron la segunda película de Venom, sabrán que fue una película tranqui, tampoco fue la gran cosa, fue más para mostrarnos a Carnage e infantilizar un poco a Venom. ¡Hijo de perra! Pero más que nada fue para hacer la escena post créditos, en donde se nos da a entender, bueno, nos confirman que Venom aparecerá en el universo principal en la próxima película de Spider-Man, que sería No Way Home. Este sí apareció, pero por unos 3 minutos solamente, y básicamente hicieron todo esto para dejar un pedazo de Venom en el universo principal. Esto fue malo y a la vez, malo, porque no vimos a Venom en la película junto a los demás, y nada, al menos en un futuro tendremos algo relacionado a los simbiontes, así que este tema tiene tanto su lado negativo como su lado positivo. Miniserie de Groot. Bueno, creo que no hay mucho que comentar aquí. Estás diciendo que existe un multiverso. Uno de los memes más usado por la comunidad de Marvel, si hablamos de bombas de humo, esta en mi opinión es la más grande. Nuevamente en un tráiler, lanzaron esto dando a entender que Mysterio era de los buenos y que venía de otro universo. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Al final en la película no se explicó muy bien esto, y dimos por hecho que Mysterio se sacó esto de la nada. Pero la gente, más allá de enojarse por esta situación, lo convirtieron en uno de los mejores memes de Marvel XD. El ojo de Nick Fury. Desde que conocimos a Nick Fury, para la gran mayoría, yo incluido, queríamos saber cómo este perdió su ojo, ya que él mismo era un personaje muy bueno desde que lo vimos en Avengers 1. Obviamente había gente que leía cómics, y ya tenían una idea de lo que pudo haber pasado, pero para las personas como yo, que no leemos cómics, esto se nos hacía muy interesante, y en el transcurso de la historia, esto cada vez se volvía más curioso, nos generaban emoción saber cómo había perdido su ojo, ya que, cuando Nick hablaba del tema lo hacía de manera seria. Hasta aquí todo bien, hasta que llegó la película de Capitana Marvel, en donde nos mostraron a Nick, junto a Coulson, estos obviamente siendo más jóvenes, y esperábamos ver en esta película la razón por la que Nick había perdido su ojo, hasta que todos nos quedamos con la cara payasos XD, había perdido su ojo por un arañazo de un gato, que sí, que era alienígena y todo lo que quieras, pero fue muy absurdo, tanto que ni siquiera los que leían cómics se lo esperaron. Morbius en el universo de Spider-Man. Hace tiempo, poco después de ver esta película, vi una noticia que decía que pusieron ese cartel sin querer en el avance. No sé si esta noticia es falsa o no, pero de ser verdad, me parece lo más asqueroso que pudieron hacer. Estaba claro las intenciones que tenían al poner eso. Pero poniéndolos más en contexto, en el avance de Morbius, en una parte se puede ver claramente un grafiti o cartel de Spider-Man, y no cualquier Spider-Man, más específicamente el de Tobey, dando a entender a la gente que había una posibilidad de que Spider-Man aparezca en la película. An overpowering urge to consume blood. O que esta misma pertenezca al universo del Spider-Man de Tobey. A mí me dio un poco de pena, ya que a los que les gusta este Spider-Man, se emocionaron bastante por esto, para que al final esto sea eliminado, y dejando en duda en qué universo está la película de Morbius. Por último pondré la siguiente. Un solo Spider-Man, y no habrá Spider-Verse. Esto lo dejé al final ya que es un caso especial. Como todos saben, en el tráiler de No Way Home, se modificaron y quitaron todas las escenas en donde aparecían los Spider-Mans anteriores, dejando claro que no habrá Spider-Verse. Esto se podría considerar bomba de humo, pero en este caso Marvel lo hizo con el fin de evitar spoilers, y que la gente se sorprendiera viendo la peli, pero con poner al Duende, Octopus y Electro en el tráiler, tuvimos la duda si habría Spider-Verse, hasta que después de unos días pasó esto. Para salvar todo el mundo. Se les escapó esta parte XD. Y bueno, con esto ya se les fue de las manos, con esto dudamos cuántas de las escenas del tráiler estaban modificadas.
Pero como dije, este es un caso especial, ya que lo hicieron con el fin de evitar spoilers a la gente. Pues nada muchachos y muchachas, hasta aquí este video, tengan una buena semana y nos vemos la próxima en otro video.